quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y me no se fatigarán. predestinó. Él no va Quiero cantarle un al que me gobierno sin transformó margen de error. No hay su error. conocimiento. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. El que me sentó Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Mentiroso, de esclavo a tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digno de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia anclada, eres digno de heredar conmigo la eternidad.
Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, destinada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corrido contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar
Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta es la posición que tenemos los que somos herederos de la promesa, que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Así pues, sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Espíritu, donde estamos sobreedificando con el Evangelio de Jesucristo, hombre, y también la revelación de los misterios del Dios vivo, que por eso es que nosotros vamos de gloria en gloria y disfrutando nuestra herencia. Como siempre en todas las reuniones, nosotros vemos un clip que trae mucha información que nos lleva a una nueva gloria, ya que con una mente transformada nosotros vamos siempre creciendo en el conocimiento. Vamos así a ver el clip de Jesucristo, hombre. Es un evento maravilloso. Es un evento, imagínate, vamos a verlo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Porque esto es una maravilla que ni a mí me ha sido revelada, imagínate. Mira cómo dice: antes bien, como está ¿qué? Escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías 64:4. Eso lo repitió el profeta. Pero Pablo está haciendo mención de esto aquí. Dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Yo soy un hombre y a mí no me ha subido. A mí no me ha subido. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y partes se han revelado, pero hay muchas cosas que no conocemos. Eso es una maravilla. Bueno, ese es el clip que Jesucristo, hombre, nos enseña cómo es que en la transformación iban a suceder cosas. Y nosotros íbamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, dice en ese tiempo él, al corazón del hombre. Y dice también que él es hombre, y por lo mismo a él no le han subido. Entonces es interesante lo que nosotros estamos viendo en la sobreedificación, eso que él mencionaba, que en ese tiempo no se podía ver, pero nosotros ahora la estamos viendo y las estamos disfrutando como parte de la herencia para los que fuimos llamados, para los que fuimos escogidos. Vamos así a pasar entonces a la siembra, y tenemos unos versos que nos llevan a entender cosas muy interesantes respecto a lo que es la siembra. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, porque ofrenda y sacrificio son cosas que se presentaban según la ley. Y Pablo ya no está dando enseñanza de ley, sino que nos está hablando ya de un conocimiento de gracia. Por lo tanto, en la gracia, la ley ya no se practica. Por lo tanto, cambia
la posición de dar. Ya no es una ofrenda, sino que es una siembra. Así pues dice, para que cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. Era la forma que Pablo tenía de ir ordenando las cosas, o sea, cambiando el conocimiento para que la amada fuera teniendo la información de cómo se pasa de un pacto a otro y muchas cosas son cambiadas. Y eso es cada vez que se cambiaba de pacto. Así pues, con ese conocimiento, con esa sabiduría, vamos a pasar a sembrar con inteligencia, con conocimiento y siempre sabiendo que lo que es de nosotros va a llegar. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Bueno, y así estamos disfrutando de todo lo que nos pertenece, todo lo que estamos recibiendo de parte del Dios vivo, ya que somos herederos
de la promesa. Estamos viviendo los mejores tiempos de la historia, estamos en la sobreedificación, disfrutando los beneficios de conocer a Dios. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Tenemos un tema que tiene por título El Espíritu Santo en cada velo. Hemos venido conociendo cómo Dios a través de velos se manifestó a lo largo de la historia. Y Jesucristo hombre nos enseñaba que en cada velo había un propósito. Y siempre Dios estaba ahí. Y por lo mismo llevamos un crecimiento. Así pues, en el velo Melquisedec, todos sabemos que Melquisedec recibió de Abraham los diezmos y también le bendijo. Allá en Hebreos capítulo 7 nos dice que él se manifestó a Abraham, no teniendo genealogía, no teniendo padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida, ya que era Dios mismo en la manifestación del velo Melquisedec. Así pues, también se presentó en un velo llamado Moisés. Cuando Dios se presenta en el velo Moisés, todos sabemos y conocemos que era para dar la ley. Pero para eso vamos a ir a lo que nos enseña la Escritura. Éxodo capítulo 19, versos 3 al 5. Y dice así: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, que Dios en el pacto de la ley le hizo una promesa al pueblo de Israel. Y como todos sabemos, en lo largo o en el trayecto de Egipto a la tierra prometida, que duró 40 años, los israelitas vieron la manifestación de Dios en los poderes que se manifestó. Abrió el mar rojo. Dice que cuando ellos caminaban había una nube que los guardaba del sol, y por la noche también había una columna de fuego que les alumbraba, y así vieron muchas maravillas, recibieron comida del cielo, y obviamente era Dios manifestado en un velo llamado Moisés. Entonces, nosotros sabemos que espíritu es un conocimiento de la manifestación de Dios a un pueblo, y santo significa apartado para un propósito. O sea, el conocimiento de Dios apartado para un propósito en el velo Moisés era dar la ley, que era un pacto añadido a la promesa que se le dio a Abraham. Posteriormente, Dios se manifiesta en un velo llamado Jesús de Nazaret, aunque sabemos que era Dios mismo, porque Felipe le dice: tanto nos perturbas, muéstranos al Padre y creeremos. Y él le dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que esa manifestación era Dios mismo.
Sin embargo, por tener un cuerpo en semejanza de carne igual a los demás, obviamente no podían ver a Dios ahí. Entonces eso lo constituía en un velo para no poder ver a Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 3 versos 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nosotros conocemos ya la historia por la enseñanza que nos dio Jesucristo hombre en el trayecto del camino hacia la transformación. Nosotros pudimos conocer que Jesús de Nazaret era el enviado con el Espíritu Santo de parte de Dios, y sin embargo sus enseñanzas fueron a través de parábolas, por cuanto no dio doctrina, sino únicamente era para que se manifestara el poder de Dios y los judíos pudieran ver a Dios ahí, cosa que no se logró porque ellos no estaban preparados para poder ver a Dios en Jesús de Nazaret. O sea, el velo Jesús de Nazaret dice que tenía el Espíritu Santo. O sea, él tenía un conocimiento. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versos 24 al 26, para ir aclarando más esto. Juan 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Quiere decir que ese velo sirvió para que el pueblo judío se condenara al no poder ver a Dios en Jesús de Nazaret. Pero sin embargo, no terminaba ahí el proyecto, porque si nosotros sabemos, Jesús de Nazaret dice que les quitaría el reino al pueblo de Israel y se lo daría a otros que dieran fruto de él. Entonces, el conocimiento ciertamente va en un estado gradual. Por eso siempre nosotros sabemos que vamos de gloria en gloria. Jesús de Nazaret decía así: el reino de los cielos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cada manifestación de Dios a través de un velo llevaba un crecimiento hasta llevarnos a la posición que ahora tenemos, que es de herederos. Vamos a ver esto en Juan capítulo 16, verso 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrían de venir. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que venía un Espíritu Santo, un Espíritu de verdad. Y Él nos iba a guiar. Guiar es llevarnos por un camino. Y eso fue lo que hizo el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad estaba en un velo llamado José Luis de Jesús Miranda, que Él nos guió durante 40 años para llevarnos a una posición tan hermosa, a una posición tan excelente, que era ser hijos de Dios, herederos.
ser ese pueblo como nunca antes se había manifestado sobre la faz de la tierra, que es el pueblo del que habló Joel. Así pues, nosotros sabemos que ese crecimiento llegó hasta el velo José Luis de Jesús. ¿Quién era? Jesucristo, hombre. Entonces, cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos iba a guiar, Él nos iba a llevar, y Él no iba a hablar por su propia cuenta. Entonces, era también un velo donde Dios mismo se iba a manifestar. Y como todos los que vivimos en ese pacto, donde José Luis de Jesús estaba edificando a su iglesia, nos pudimos dar cuenta que Dios estaba en él. Por eso él decía que él era Dios mismo, pero no el que nosotros mirábamos, no el que nació en Puerto Rico, no el que veíamos según su cuerpo, sino lo que salía de su boca. Esa era la manifestación del velo Jesucristo hombre, del velo José Luis de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 14 y 15. Porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Jesús de Nazaret decía que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos iba a, ¿qué dice? A guiar. Y ahora nosotros, a través del conocimiento, sabemos que fuimos guiados por el Espíritu de Dios, que estaba en un velo llamado José Luis de Jesús Miranda, que era Jesucristo hombre. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Quiere decir que en la ley había un Espíritu Santo, sin embargo, tenía a los que en ese tiempo vivieron en esclavitud. Y ahora, viniendo el Espíritu de verdad, ya no estábamos en esclavitud, sino que ahora estábamos en un estado de adopción, ya que teníamos una carne que había sido adoptada, por lo cual nosotros éramos dioses por dentro y sin embargo teníamos una carne por fuera. Eso lo conocimos del velo José Luis de Jesús, del velo Jesucristo hombre. Quiere decir que cada manifestación de Dios en un velo traía un propósito muy importante y muy interesante. Vamos entonces a ver Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiere decir que este espíritu era a través de una enseñanza, a través de un conocimiento, donde nosotros fuimos creyendo y estando seguros que éramos o que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué dice que éramos herederos de Dios y coherederos con Cristo? Porque el que da la herencia es Dios mismo. La herencia no la da Cristo. Es más, Cristo mismo también recibió herencia de parte de Dios. Por lo tanto, si Él recibió herencia de Dios y nosotros también recibimos herencia de Dios, somos hermanos, somos coherederos juntamente con Él. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Allá en Hebreos dice, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque mientras Él estuvo en la posición de un velo, tenía carne. Y nosotros también. Por lo tanto, participamos
de un conocimiento, de una doctrina, de una sabiduría que era un espíritu de verdad, lo cual había anunciado en el velo Jesús de Nazaret. Es por eso la importancia de los velos, que nos traía una información. Sin embargo, los velos no podían ser Dios. Lo dijo Jesucristo hombre. ¿Quién es entonces Jesucristo hombre? ¿Tú o yo? Le dice a Jesús de Nazaret. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser carne. Dios no puede ser un velo. Entonces los velos solo sirvieron para llevarnos en un crecimiento en cuanto al conocimiento doctrinal, y ahora tenemos una posición que es de hijos, pero hijos de Dios, no hijos de Jesucristo, no hijos de Jesús de Nazaret, menos hijos de Moisés, ya no digamos Melquisedec, porque todos estos, diga conmigo, fueron velos que Dios usó. Esta es una información que nos lleva de gloria en gloria en un crecimiento para saber lo que Dios nos ha concedido. Es interesante esto. Y vea que después de este trabajo efectuado por los velos, donde terminan los velos, nosotros entramos entonces en una posición. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque ahora nosotros los velos ya los conocimos. Ahora nosotros vamos a conocer a Dios mismo, al Dios vivo. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ¿para qué dice? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que a través de una información también nosotros vamos a conocer cuál es nuestra herencia, porque somos herederos, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Quiere decir que tiene el poder de su fuerza, pero no es para cualquiera. Es para aquel que cree. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos creer? Primero, dice que nosotros vamos a entrar en una transformación, renovando nuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que es a través de un conocimiento, a través de una sabiduría. Entonces dice en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese era el velo Jesús de Nazaret, el que resucitó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese era Jesucristo hombre. O sea que después que Jesucristo hombre muere, se sienta en lugares celestiales, y dice que también asimismo a nosotros nos hizo sentar juntamente con Él. Ahora esto no se puede ver. Por eso es que este conocimiento y esta sabiduría es cosa que ojo no vio, porque esto no es parte de la historia. La historia se pudo ver, los velos se podían ver, pero el Dios vivo habla y usted escucha y tiene que creer. Por eso dice que para los que creemos,
O sea que no es para cualquiera. Aún hay muchos que ven estos calqueos, oyen y poniendo todo el interés, no logran creer. Entonces, vamos al verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero aquí ya no está hablando de un velo, aquí está hablando de Dios mismo, porque los velos terminaron. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento de que Él sometió todas las cosas bajo el estrado de sus pies, entonces Dios iba a hacer por todos y en todos. Es la posición que tenemos los herederos. Es el beneficio que nosotros ahora disfrutamos, los que amamos la sabiduría, los que amamos el conocimiento, porque esto en nuestra mente va siendo un proceso donde poco a poco nosotros vamos a ir siendo transformados. Hay mucha gente que no le interesa esto, aún de los que se congregan, pero es importante que lo sepan, porque de qué forma van a poner interés si no se les dice cómo es que esto va a hacer que su cuerpo sea transformado. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de su iglesia, está hablando de los que creen, está hablando de los herederos. O sea, esta información no la está dando ningún velo, esta información la está dando Dios mismo a través de una sabiduría, a través de un conocimiento que era lo que venía para la transformación. José Luis de Jesús lo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que él siendo hombre no le había subido mientras estuvo en el velo, Jesucristo hombre. Entonces vamos a Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Quiere decir que si usted y yo lo vamos a leer, es porque está escrito. Jesús de Nazaret decía, escrito está. Y José Luis de Jesús decía, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué era lo que él hablaba? Una doctrina, una información que nos guió, que nos llevó a una posición, que nos ofreció una transformación, que ahora nos es dada, que ahora la tenemos, pero que pocos la creemos. Y esos pocos somos las primicias. Esta es la importancia del lugar donde usted se congrega. O sea, no hay que tomar en poco estas enseñanzas. De hecho, no es para el montón, no es para la plebe. Esto es para los que antes fuimos llamados. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, santificó, y a los que santificó, glorificó. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? De una información, de una doctrina, de un evangelio. Entonces, vea la importancia del lugar donde usted se congrega.
vea los beneficios. Dice en la historia, mi pueblo se muere por falta de ¿qué? De conocimiento, por falta de sabiduría. Entonces hay muchos que la sabiduría les aburre, que les perturba la vida. Pero a los que hemos creído, a los que hemos sido escogidos, esto es de vida y de vida eterna. O sea, ese es el lugar donde usted y yo estamos. Esa es la posición que Dios nos ha dado. O sea, hay cosas mucho importantes, materiales, pero esas dice que son añadidura. Lo principal es el conocimiento que el Dios vivo está dando a su iglesia. Efesios capítulo 3, verso 9 al 11, y con esto terminamos esta enseñanza. Efesios 3, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La palabra dispensación es bien interesante, bien importante. Es el periodo de tiempo en que Dios se manifiesta a su iglesia. Aquí es donde se encierra el conocimiento de esta enseñanza. En la dispensación de la ley, Dios se manifestó al pueblo de Israel dándole la ley. Se manifestó a Israel en un velo, Jesús de Nazaret. Se manifestó a los gentiles en el velo, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Y ahora, en la dispensación última, Dios mismo se manifiesta a su iglesia. Por eso ahora somos enseñados ¿por quién? Por Dios. Ahora conocemos a Dios. No todos conocen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos siguen un velo. Y ese velo no es Dios, entonces no lo conocen. Andan detrás de Jesús de Nazaret. Algunos andan detrás de José Luis de Jesús. Ciertamente él hizo algo muy importante, pero no era el que había que seguir. El que nosotros seguimos es el que estaba dentro de Moisés, de Melquisedec, de Jesús de Nazaret y de José Luis de Jesús. El mismo Dios. Esto no lo sabe cualquiera. Entonces, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros como iglesia tenemos la sabiduría, porque Él nos la dio, y nosotros tenemos que llevarla a los principados y potestades, a los gobiernos. O sea, este conocimiento lo vamos nosotros a llevar por medio de que la palabra corra. Este es el principio. Esto va a ser grande. Ahorita estamos apenas, como decía el obispo, 3 añitos. Si apenas comenzamos a caminar, ¿a los cuántos años comienza a caminar un bebé? O sea, todavía no está muy crecidito, 3 años. Pero esto va a llegar a todas las naciones. Y por último, el verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, ese propósito se cumplió en José Luis de Jesús. ¿Quién era? Cristo Jesús. Y dice que lo sentó en lugares celestiales. Y a nosotros también. Así que somos coherederos juntamente con Él. Estamos disfrutando la mejor dispensación de todos los tiempos, en que vemos cara a cara a Dios. Y en esa misma imagen estamos siendo transformados de gloria
en gloria. Así pues, que para mí es un privilegio, un honor estar congregado con los dioses, con los herederos, con los espíritus de los justos hechos perfectos, con la iglesia de Dios mismo, con el Dios vivo. Así pues, nos vemos en una próxima oportunidad y nos declaramos como estamos, bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, juntamente bendecidos.